Hoy nos acompañan dos mujeres en Sapiens, activismo contra el machismo, pero son a lo mejor dos mujeres absolutamente neurálgicas para el abordaje de este tema, porque desde las instancias que representan se está trabajando esta temática, se está analizando y reflexionando esta problemática, pero además no solamente ya desde la mirada de las mujeres, que desde luego por muchos años han demandado ejercicio pleno de sus derechos, sino ahora involucrando también en la reflexión, en el tema, a los hombres. Y esto desde luego es una oportunidad que nosotros no podemos desaprovechar si verdaderamente queremos cambiar este contexto. Le quiero dar la bienvenida a la anfitriona, en realidad la dueña de esta casa. Gracias a IPAS Bolivia es que podemos hacer este programa cada semana. Está con nosotros la doctora Malena Morales. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, muchas gracias por estar nuevamente en el programa número 38 sí. Y al lado de una persona tan impresionante como es Rinco. Bienvenida a nuestra casa. Sí, gracias, doctora. Y sí, lo decía la doctora Morales, es la primera entrevista que está dando en Bolivia. Es la flamante representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas para Bolivia. Está con nosotros Rinco Quinoshita. Rinco, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Gracias por invitarnos. No, gracias por estar acá. Cuénteme un poquito, ¿cómo es que llega a Bolivia? Muy bien, me siento muy bien, es un país muy lindo, ¿no? Sí. Sí, con muchos desafíos, pero oportunidades también. Seguro. Como así estoy aquí, es una oportunidad. Exactamente, sí. Bienvenida. Sí. Que se sienta bien en Bolivia todo el tiempo que se quede. Muchísimas gracias. Malena, hoy, ¿por qué nos toca hablar del feminicidio como este punto más alto de este ciclo de violencia que se genera contra las mujeres? Bueno, como tú sabes, a través de los programas hemos ido abordando temas difíciles relacionados con las masculinidades hegemónicas, pero creemos que el punto máximo donde se refleja la violencia en su mayor expresión precisamente es el feminicidio, y porque ese sí es un camino de ida, pero ya no de vuelta, ¿no? Entonces, ese hecho de violencia se traduce en que una mujer nunca más va a estar en esta tierra, ha dejado muchas cosas atrás, y puede ser desde sus hijos, su familia, etcétera, su proyecto de vida, una serie de cosas. Entonces queda truncada una vida, y todo esto es a raíz de una violencia de género que se va dando en nuestro país con mucha fuerza. Estamos viendo cómo están aumentando los números de los casos que ocurren y no solamente en Bolivia, no, en todas partes. En el caso de Chiapas, por ejemplo, en México, es realmente dramático lo que está sucediendo. Entonces, como IPAS, tú sabes que realmente no queremos dejar de abordar este tema, aunque es extremadamente difícil de hacerlo, y donde las respuestas a veces son cortas, sí, porque no hay soluciones muy grandes para esto. Pero también, ya te digo, creo que esta preocupación que tenemos es compartida también con el Fondo de Población. Por eso es que hoy día estamos sentadas ambas, porque nos preocupa lo que está pasando en Bolivia y también en el mundo, por supuesto, porque nuestras organizaciones trabajan a nivel internacional y estamos viendo que el hecho de trabajar con masculinidades y de tratar de deconstruir esas masculinidades hegemónicas, por supuesto, es una tarea pendiente. Rinco, en sus primeras impresiones o un mensaje que usted nos pueda dejar en torno a por qué al Fondo de Población de las Naciones Unidas le preocupa este tema, ¿cuál sería la consideración inicial que usted tiene en relación a este tema? Sí, Ángel, estoy muy agradecido de estar aquí hoy, porque hoy es el Día Internacional conmemorando la prevención de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Como el Fondo de Población para las Naciones Unidas es una tarea sumamente importante. Primer mensaje que quería comunicarse es que la violencia, prevención de violencia, no podemos hablarlo sin incluir a hombres. Sí. Sí. El machismo, que es la causa raíz de la violencia en razones de género, no es algo que se construye desde el nacimiento, sino es algo que se aprende
desde temprana edad. Por eso que es muy importante educar a nuestros hijos, hijas, desde ámbito familiar, escuela, instituciones y políticas públicas, no todos los ámbitos. Bien. El Fondo de Población de las Naciones Unidas nos marca un tema que hemos intentado involucrar permanentemente en Sapiens, Marena, y es la integralidad del tema. No podemos abordarla solamente desde políticas de Estado, no podemos abordarla solamente desde la educación, no podemos abordarla solamente desde la penalización y cuál será el castigo mejor que podría hacer que los hombres detengan la violencia. ¿Por qué es integral este tema? Bueno, lo que pasa es que la violencia ha sido naturalizada, ¿no? Y además, aparte de ser naturalizada, también la practicamos, ¿no? Sí. Todos de alguna manera, porque este problema de la violencia no solamente es de los varones, es también de las mujeres, de las instituciones del Estado, de los medios de comunicación, pero obviamente se centra más en las mujeres. Pero este hecho de que estamos tratando una sociedad en su conjunto que es violenta, te obliga a que haya un manejo interdisciplinario, intersectorial, y que, como muy bien decía Rincón, no solamente se trata de políticas públicas, ¿no? Porque también hemos avanzado en el mundo en políticas públicas, sin embargo, ahorita no tenemos una respuesta positiva para disminuir estos índices de feminicidio. Lo que sí nosotros hemos estado también interesados mucho en lo que es la neurociencia, ¿no? Que la neurociencia también es una disciplina que está estudiando mucho lo que es la violencia, ¿no? Y cómo se genera. Y se ha visto que, como también decía Rinco muy acertadamente, que la violencia es una conducta aprendida, ¿no? Sí. Y al ser aprendida, se la puede deconstruir. Y se ha visto en los estudios, inclusive en las tomografías, estudios que se han hecho con los niños, que desde temprana edad más bien los niños ante la violencia tienen una actitud de rechazo, les genera estrés, y su relacionamiento posterior generalmente se va a los lugares donde no encuentra violencia. Entonces, eso te hace pensar que nosotros, si pudiéramos trabajar desde las etapas iniciales de la vida, pero también con los adultos, para deconstruir lo que ahorita ya está en escena, pero podemos generar si vale el término repitiendo, las generaciones con otra percepción acerca de la violencia, yo creo que podríamos tener mejores resultados, y por eso es que el abordaje tiene que ser integral. Claro. No podemos estar solo en políticas públicas o solo la educación, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que tener primero no naturalizar, ¿no? Sí. Porque no nacemos violentos. Entonces tenemos que todos aportar en la sociedad y ver que estamos cada vez cayendo en un abismo mucho más profundo de lo que la violencia nos está trayendo y cómo nos está afectando como seres humanos, ¿no? Rinco, hay muchas instituciones en el mundo que trabajan en estas temáticas. Hay una sociedad que está siendo de alguna manera testigo de un ciclo de violencia enorme que se está generando en contra de las mujeres, no solamente en el país, sino a nivel global. Sí. El Fondo de Población de las Naciones Unidas es una suerte de puente entre estas instituciones, la sociedad civil y los estados. ¿Cómo trabaja el Fondo de Población de las Naciones Unidas? Sí, nosotros trabajamos con el Estado para apoyar básicamente prioridades de estados, ¿no? Y sociedad civil como doctora, otros organismos son nuestros socios, ¿no? Con quien estamos colaborando para apoyar el Estado. Así que en términos de violencia, creo que la pandemia había abierto una otra mirada, sí. Porque, por ejemplo, las Naciones Unidas han señalado que la cuarentena, también dificultades económicas, sí, y estrés que han generado esta pandemia, tiene una repercusión sobre la violencia. Es decir, el riesgo de violencia hacia mujeres han aumentado, ¿no? Bien. Pero los datos no están reflejando esta situación. Por ejemplo, cuando miramos el número de casos de violencia reportado al Ministerio Público, sí, este año, entre enero y mayo,
tenemos 30% de reducción en comparación en los datos de 2019. Wow. ¿Por qué han reducido la denuncia? Porque los servicios de denuncia no estaban funcionando normalmente, ¿verdad? También la cuarentena han dificultado a las mujeres salir y reportar estos casos, ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos enfrentando el riesgo de tener rebrote de esta pandemia. Tendríamos que estar preparados tal vez por un posible cuarentena, Sí, ¿no? sí. En este sentido quiero llamar 3 prioridades, ¿no? Para el Estado. Primera prioridad es para asegurar la calidad y acceso de los servicios para prevención, atención y denuncia de la violencia, ¿no? Para esto tenemos que asegurar presupuestos, ¿no? Recursos humanos y recursos financieros, ¿no? Sí. Y segunda cosa es, cuando mujeres denuncian la violencia, tenemos que brindar medidas de protección inmediatamente para estas mujeres y también sus hijos, ¿no? Claro. Porque el feminicidio es una forma extrema de la violencia, es una consecuencia de la violencia perpetuada. Entonces, si no tomamos medidas de protección al inicio, no podríamos reducir, Claro. no podríamos prevenir para que estas mujeres sean víctimas de feminicidios, ¿no? Bien. Y tercera es, por supuesto, la educación de Sí. niños, niñas y adolescentes, pero también hombres. Sí. Y tenemos que integrar nuevas masculinidades, que son nuevas maneras de ser hombres, sin Exactamente. violencia, respetando derechos de mujeres, ¿no? Gracias, Rinco. Nuevas maneras de ser hombres, nuevas maneras de comprender nuestra masculinidad, esa que desde muy niños nos han reafirmado en torno a la violencia, en torno a esa falsa valentía, en torno al hecho de que nosotros siempre tenemos que ganar. Son esos elementos que ha tocado Rinco absolutamente neurálgicos para que comprendamos la dimensión del problema. No podemos solamente criminalizar al hombre, ni podemos solamente victimizar a la mujer. En ese ejercicio, pues, desde luego no vamos a avanzar mucho ni muy bien en la aspiración de que se genere una horizontalidad en nuestras relaciones. Pero vamos a seguir conversando con Rinco y vamos a seguir conversando con Malena en relación a este tema, y en la siguiente parte de nuestra conversación vamos a abordar un poco más los temas, los números, las cifras, el contexto que tenemos ahora mismo, y vamos a intentar ver en qué punto es en que nosotros nos involucramos y somos parte del problema y dejamos de ser, somos parte de la solución y dejamos de ser solo parte del problema. Espérennos, por favor.